un mensaje extraordinariamente bien puesto en un documento de mensaje. Pero de ahí entonces a lo que yo sé decir, de lo que esa información realmente yo puedo manejar porque tengo el conocimiento de ello. Y fíjense, recuerden que les decía que hay que comunicar hechos verificables. Parte de la gran complejidad que tiene una situación de crisis es que en las primeras instancias de la crisis realmente nadie sabe nada. Esa es la verdad. Y en organizaciones hay gran confusión, bueno, porque somos seres humanos y porque no necesariamente todo el mundo, todas las organizaciones tienen la estructura para poder responder rápidamente y para poder recoger tanta información como sea posible muy rápidamente. ¿Para qué? Para que el vocero pueda construir, con el tipo de manejo de crisis, pueda construir el mensaje que luego el vocero va a comunicar. Y esto lo puede hacer en un periodo de tiempo muy corto. ¿Okay? Pero como nadie sabe nada, aquello estalló. Pero ¿por qué estalló? Cuando, yo me recuerdo una vez en México trabajando con una empresa, tuvieron una crisis de un bloqueo de una planta muy grande. Gracias. De una planta muy grande y les bloquean la planta y nosotros desde el equipo de rápida respuesta en la casa matriz llamamos a esa planta y le preguntamos al gerente de la planta, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, no lo tengo muy claro, hay un bloqueo en la planta de las comunidades y no nos permiten entrar ni salir, estamos prácticamente secuestrados internamente. Ajá, muy bien. ¿Cuántos son? No sabemos. ¿Llegaron las autoridades? No sabemos. ¿Los medios están presentes? No sabemos. Y en eso una persona que está en la oficina le pregunta por el teléfono, ¿no? Oye, ¿y dónde estás tú? No, yo estoy metido en mi oficina porque yo de aquí no pienso salir. Entonces, la persona estaba tan nerviosa y no encontraba cómo manejar la situación que realmente estaba absolutamente aislado, en consecuencia no sabía lo que estaba ocurriendo. Y sin esa información no es posible estructurar una estrategia, mucho menos desencadenar una serie de mensajes para poder atender a nuestras audiencias. Entonces, de lo que sé decir a lo que pienso decir, bueno, porque hay algunas cosas con las que no necesariamente estoy muy de acuerdo, hay algunas cosas que no me suenan. Entonces, yo voy a filtrar eso y finalmente voy a acordar conmigo mismo lo que pienso decir. Y luego finalmente lo que digo. Y cada uno de esos filtros va restando, ¿ok? Pero fíjense después la complejidad de los que reciben, ¿ok? Viéndolo en un esquema muy simple, ¿no? El receptor, primero lo que percibe. Fíjense, esto es bien importante porque lo primero que nuestras audiencias van a revisar y van a escudriñar del vocero es la percepción que les produce. Ergo, antes de que el vocero abra la boca, ya nuestras audiencias están generándose una percepción de nosotros. ¿A partir de qué? A partir de la actitud, de la forma en que el vocero se presenta ante la audiencia, de la forma en que camina, de la manera en que se pone de pie frente a la audiencia, de la manera en que es capaz de colocar y hacer contacto visual con su audiencia. Allí ya se genera una percepción, y esa percepción puede generar una de dos cosas: o bloquear el proceso o abrir el proceso. Y eso va a depender de la habilidad del vocero para poder generar esa apertura o, desafortunadamente, generar un bloqueo. De allí, de la percepción a lo que la gente comprende, de lo que le estoy diciendo. De allí a lo que cree y admite, porque todo lo va a pasar por el filtro de su prejuicio, de sus experiencias pasadas, de sus propias ideas, y de allí a lo que recuerde de lo que le dijeron para finalmente decir o hacer algo. Decir algo a favor o en contra, o hacer algo que el vocero le pida a esa audiencia que haga. Y eso puede ser algo tan simple como pedir confianza, pedir tiempo, pedir cualquier cosa, ¿ok? Pero esa petición que el vocero hace, y por cierto, todo buen vocero siempre pide algo, ¿ok? Y la estrategia es la que debe definir qué pido, pero siempre pide, ¿ok? Eso es como un candidato, ¿no? Si no pide el voto no gana. Entonces, todo buen vocero siempre pide. Saber qué pedir es lo realmente fundamental, pero nunca deja de pedir algo. Y finalmente, eso es lo que va a gerenciar percepciones en mis audiencias, finalmente en el entorno, que van a facilitar o no el proceso de resolución de la situación de crisis. El vocero debe mantener la calma en todo momento, tratar de concentrarse en el proceso. Cuando el vocero está frente a la audiencia, ese es el momento más importante de su vida, ¿ok? En inglés, de hecho, le dicen a esos momentos Mr. Smith, ¿no? The single most important thing. La cosa más importante es ese momento
En consecuencia, se puede estar cayendo el mundo, pero en ese momento donde el vocero ejerce la vocería, es realmente su momento más importante. Por tanto, no debe tener distracciones de ningún tipo. Atender a sus audiencias siempre con cortesía, siempre con afabilidad. Hay voceros que a veces, y ustedes lo habrán visto, el caso de Tony Hayward es uno de ellos, lamentablemente, en el que hay una arrogancia que se deja entrever en la actitud con la que se conecta con sus audiencias o con los medios, y eso evidentemente genera una sensación que las audiencias rechazan y en consecuencia le dan menos posibilidad a lo que yo tenga que decir. No responder preguntas, colocar mensajes, y esto es muy importante. Hay una serie de técnicas, pero que, digamos, te tomaría muchísimo más tiempo desarrollarlas hoy, precisamente para atender esa circunstancia en la que yo debo colocar mensajes a pesar de que me hagan preguntas, pero cómo poder atender esa circunstancia sin generar conflicto con el otro o sin generar una percepción de evasión a lo que me está preguntando. ¿Ok? ¿Cómo manejar eso desde el punto de vista del manejo del discurso, del manejo de la narrativa y de mi capacidad para contar buenas historias que enganchen a la audiencia y le permitan comprender qué es exactamente lo que estamos haciendo? Como decía Ana, las 3 cosas fundamentales en crisis en términos de estructurar mensajes. ¿Qué pasó? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Estos son los 3 elementos fundamentales a partir del cual se estructura toda la comunicación de crisis, evidentemente según las etapas que la crisis va llevando a cabo. Y en el caso, por ejemplo, de medios audiovisuales, muy importante es que uno, dependiendo de la audiencia, adecua los mensajes en tiempo. Por ejemplo, cuando uno como vocero se enfrenta a reporteros, entonces uno mantiene mensajes cortos, de corta duración, que tengan poca probabilidad de ser editados para cambiarle el sentido. Entonces, ahí hay toda una forma de hablar y toda una forma de comunicar que tiene que ser aprendida por el vocero para poder enfrentarse a distintas circunstancias y a distintas audiencias y a distintos medios. No ofrecer más información de lo que se acuerde. Esto es bien importante. Cuando hay una crisis, siempre debe haber un equipo de emergencia, un equipo de rápida respuesta, un comité de crisis, como lo quieran llamar, ¿ok? Y lo que allí se acuerda es lo que se dice. El vocero debe limitarse a tratar de mantenerse en lo que efectivamente allí se acordó, no dar más información, y para eso tiene que efectivamente manejar unas técnicas que le permitan manejarse en su zona, y no continuar a dar más información que no necesariamente es apropiada darla en ciertos momentos. Apegarse a su área de responsabilidad, y eso depende sobre todo cuando hay muchos voceros, y uno tiene entonces, por ejemplo, un vocero para lo legal, o un vocero para lo operativo, un vocero para, digamos, el todo. Cada vocero, en función de su área de expertise y lo que le ha sido indicado por el comité de crisis o por la célula de crisis o el equipo de rápida respuesta, debe limitarse a ello. Y si recibe una pregunta en relación a otro ámbito, tiene perfecto derecho a decir, caramba, eso no es mi área de expertise. Yo con mucho gusto le pongo en contacto con la persona que sabe de eso. Pero no hay nada peor que ponerse a hablar de lo que uno no sabe. ¿Ok? Y eso ocurre muchísimo, mucho más de lo que uno cree. Basta con ver el noticiero todos los días. Evitar hablar en negativo. Muy importante, los voceros tienen una tendencia a hablar en negativo cuando hay una crisis. Bueno, porque cuando hay una crisis es porque algo negativo ocurrió. Y hay una tendencia a reforzar esa idea de lo negativo, que muchas veces lo que hace es hundirnos más y más y más. Entonces, algo muy importante es, vamos a tratar de cambiar el lenguaje negativo por lenguaje positivo, a pesar de lo peor de las circunstancias. ¿Ok? Eso da mucho resultado, y da resultado porque lo que la gente quiere ver es la solución, quiere ver el lado positivo de lo malo. Oye, se derramó el crudo, bueno, no tanto como el caso de BP, porque es muy extremo, pero yo recuerdo, por ejemplo, casos de derrames más acotados, trabajando hace muchos años con Maravén o con PDVSA, y en situaciones donde se derramaban, no sé, 70.000, 80.000 barriles de crudo en un campo. Bueno, sí, lo malo es que se derramó, lo positivo es que lo estamos recogiendo. Y lo positivo es que tenemos todo el plan de emergencia desplegado para atender esta situación y reponer el medio ambiente en el menor tiempo posible. Entonces, allá, lo malo de lo bueno de lo malo, ¿okay? ¿Cómo trato de sacarlo y sacar provecho de ello? Porque, por cierto, todo el mundo sabe que dependiendo de mi área, de la naturaleza de mi negocio, hay unos riesgos que están directamente asociados a lo que yo hago. Una empresa petrolera va a tener un derrame, tarde o temprano. Una empresa industrial va a tener un incendio, tarde o temprano. Una empresa en este país que esté en el área de la manufactura va a tener una huelga, tarde o temprano. Generalmente más temprano que tarde. Entonces, ¿cómo no prepararme para esos escenarios que ya yo sé que van a ocurrir en algún momento? Y en consecuencia, ¿cómo preparo a mis voceros para ello? Si no sabe una respuesta, un vocero pues tiene que ser sincero, tiene que ser honesto, tiene que ser transparente, tiene que efectivamente, en vez de ponerse a inventar, decir con mucha claridad que esa información no la tiene. Pero que se compromete a buscarla o a dar una respuesta en el momento oportuno. El vocero, bueno,
como les decía, mantener la calma, atender a la audiencia con cortesía, no responder, y esto lo repito porque es muy importante que nos lo grabemos y nos lo llevemos muy claro en la cabeza, ¿no? No ofrecer más información de lo acordado, evitar hablar en negativo, si no sabe la respuesta, por favor, no inventen, no especulen, simplemente el vocero debe limitarse a lo que tiene como información, y si no tiene lo que le están preguntando, por favor, dígale que le va a buscar la información y después se la da. Siempre que un vocero genere un compromiso con su audiencia, debe cumplirlo. La herramienta más importante y más valiosa que tiene el vocero es su credibilidad. Si pierde su credibilidad, a ese vocero hay que quemarlo. Hay que sacarlo, hay que retirarlo, hay que sustituirlo. Porque realmente esa es la herramienta más importante con la que el vocero cuenta para poder atender a sus audiencias. Y esa credibilidad es doble, es la credibilidad de lo que le quede a la organización, y eso va a depender de su reputación y de su trayectoria, y por eso es tan importante en comunicación poder construir reputación en el tiempo, porque ese es mi seguro de vida y es el que yo voy a utilizar cuando llega la crisis para que la gente me dé una segunda oportunidad, o mi credibilidad personal, que también está en juego, también está puesta en tela de juicio, también va a estar expuesta a mis audiencias. ¿Okay? Entonces, punto importante también para cerrar. Recuerden esto, ¿no? Un buen vocero no especula, no miente, no da opiniones personales, y en su proceso de preparación, capacítenlo, entrénense. ¿Por qué? Porque si no lo hacen en tiempo de paz, no pretenden hacerlo en tiempos de guerra. Entonces, como en estos días me llama un cliente y me dice, oye, tenemos una crisis importante para nosotros, ¿tú crees que puedas venir un par de horas a entrenarnos un vocero? Ajá, y eso como para qué, le digo yo. Bueno, porque es que necesitamos un vocero bien preparado para que pueda... la respuesta es no, no puedo. Porque me voy a asumir un compromiso que no voy a poder cumplir y vas a quedar muy insatisfecho con el resultado. Entonces, los voceros no se entrenan de la noche a la mañana. Formar a un buen vocero realmente toma muchísimo tiempo. Lo que pasa es que es un proceso en el que uno va construyendo en el tiempo las habilidades que le permiten a esa persona. Imagínense, si ya es difícil hacer vocería en situaciones de presión y temperatura normal, imagínense lo difícil que es cuando uno tiene 7 cámaras de televisión, 20 micrófonos, 3 grabadoras y 2 teléfonos celulares metidos hasta aquí, para responder a las preguntas de una buena cantidad de medios, o enfrentarme a una comunidad enardecida porque he tenido alguna actuación que le ha generado una afectación. Entonces, si es difícil en situaciones normales, imagínense lo que eso supone en situaciones extraordinarias. Requiere de habilidades extraordinarias también. Y para eso hay solamente una fórmula, y es prepararse con anticipación, con el suficiente tiempo para que el vocero pueda desarrollar lo mejor de su habilidad de cara a darle el mejor servicio posible a la empresa, y con eso poder contribuir a asegurar la viabilidad y la continuidad del negocio superando la crisis. Un punto solamente para cerrar, y es que no podemos evitar cometer errores, pero sí podemos poner constantemente atención para tratar de no repetirlos. Y por cierto, la gente no nos va a juzgar por lo que nos ocurrió. La gente nos va a juzgar por cómo nos comportamos y por cómo respondimos. Y ahí el vocero juega un papel fundamental, no solamente por lo que dice, sino por toda su actuación integral, por lo que hace y lo que deja de hacer, por lo que dice o lo que deja de decir. Muchas gracias.